Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio bíblico. Estamos en el profeta Oseas, capítulo 5. Pero antes nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre amado, danos el don del Espíritu Santo, que venga a nosotros como una efusión y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, al poder de tu santa palabra, que esta haga vida, anide en nosotros y nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos, queridos hermanos, con el profeta Oseas, capítulo 5. Esta vez seguimos con este hombre que le tocó vivir una situación muy semejante a la que vivimos nosotros hoy en día. Está en el reino del norte, que después de un reinado anterior más o menos próspero, pues le toca conocer el declive de este pueblo porque se aparta totalmente de Dios. Y como decía San Agustín, el que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Pero cuando comenzamos este capítulo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos el versículo del 1 al 3 y dice así: Escuchad estos sacerdotes, estad atentos, casa de Israel, prestad oído, casa del rey, que contra vosotros va la sentencia, porque fuiste una trampa en Mizpá y una red tendida sobre el Tabor, y ahondaron una fosa en Sitín. Pero yo les castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, no me es desconocido Israel. Por Efraín te has prostituido, Israel se ha mancillado. Así comienza este tremendo capítulo de Oseas, cuando el Señor vio el estado pecaminoso de la nación de Israel. Recuérdese, siempre aclaro, estamos hablando de Israel, el reino del norte. Acuérdense que ya en este momento, después de el hijo que muere Salomón, el hijo de Salomón coge el trono, hay una separación política y 10 tribus se quedan en el norte y 2 en el sur. Estamos hablando de las tribus del norte que constituyeron el reino de Israel con la capital en Samaria. La otra parte era el reino de Judá, que constituía Judá y Benjamín y los levitas que fungían en el templo. Por eso cuando decimos Israel estamos hablando específicamente del reino del norte. Pues cuando el Señor vio el estado pecaminoso de esta nación, y él primero se dio cuenta de todo por qué estaba pasando esto. Y eso estaba pasando sencillamente porque los líderes no dirigían de una manera piadosa a su pueblo. Sería muy, como siempre, como desde el Génesis, que cada quien le echa la culpa a cada cual, que los sacerdotes de Israel le echaran la culpa al pueblo. Pero en realidad no era el pueblo del rebaño, los sacerdotes de Israel eran los pastores. Era culpa del liderazgo espiritual. De eso no hay la menor duda. Y en segundo lugar, al liderazgo político, a la casa del rey de Israel. Y aquí es donde viene, estaba leyendo el otro día una sentencia, no me acuerdo sinceramente de quién, de qué santo, que decía: cuando el Señor castiga a su pueblo, comienza por los sacerdotes. Y yo lo puse en Facebook y puse: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si ustedes se recuerdan, cuando la clase de Ezequiel, el mensaje tan duro que mandó el Señor a los sacerdotes de Israel, a los falsos pastores, a los que le dijo que se comían de las ovejas en vez de cuidarlas, y le dijo una sentencia tremenda. Dice: les pediré a ustedes, sacerdotes de Israel, cuenta de cada uno de los pelos de las ovejas que se perdieron. Y mira que las ovejas tienen pelo. Yo creo que son incontables. Hay veces que yo me pregunto, con todo respeto, si nuestros sacerdotes se darán cuenta de eso. Y se darán cuenta de la tremenda responsabilidad que ellos tienen sobre sus fieles. Y es preocupante, a mí me preocupa enormemente, porque yo creo que muchos no se han dado cuenta. Y aunque gracias a Dios
en el último par de años o un poquito más están saliendo sacerdotes piadosos de nuestro seminario, bendito sea Dios. Ha habido por años y años y años una corriente liberal en ellos que los ha preparado para ser buenos profesionales, pero no para ser pastores. Y es verdad que yo tiemblo por eso. Yo tiemblo precisamente por eso. Ellos son los responsables del pueblo de Dios. El Señor empezará y empezó por medio de ellos a purificar a su pueblo. Ellos son los responsables, la iglesia, a quien ellos representan, de llevar al pueblo por el buen camino, de enseñarle, ser sal de la tierra. Pero hermanos, si la sal se vuelve azúcar, lo único que sirve es endulzar y engordar a la gente. Y hoy en día hay que preguntarse, ¿somos sal o somos azúcar? La sal da sabor, el azúcar da azúcar en la sangre y gordura. Todo es muy dulce, pero no, todo da sabor dulce, pero no hace absolutamente más nada. Y algo que tenemos que empezar comenzando por la parte de arriba de la iglesia y terminando por cada uno de nosotros. Cuando el Señor comienza a limpiar, comienza por arriba, no por abajo. Y los pastores son los responsables de sus ovejas. Por no haber hablado claro, por haber comprometido el mensaje, por no quererse indisponer con personas que piensan diferente y quieren oír algo bonito, no algo verdadero. Ahí lo dejo. Y después con la casa política, con la nación. La verdadera tragedia del pecado de Israel no era tanto de que ellos habían tropezado. Esto era mucho más debido a que no respondían a la reprensión de Dios. Recuerden, Dios los reprendía y ellos no escuchaban. Y ese es el gran problema de ellos, que el Señor los reprendió. Si un hombre sabe cómo responder humildemente a la corrección de Dios, el Señor siempre puede trabajar con uno. Cuando uno sabe responder, cuando Él nos corrige, porque Él nos corrige no para hacernos daño, sino para darnos cuenta de que andamos mal. Hermano, y mira que el Señor ha corregido al mundo y a todas las naciones. Yo creo que no queda ninguna nación que no haya sido corregida. El último aviso y corrección fue la del pandemia que tuvimos, que fue prácticamente no, fue en el mundo entero. Mucho tiempo antes que apareciera este virus, por lo menos un año y medio, dos, varias personas hablábamos y nos decíamos que nosotros sentíamos que había algo raro en la atmósfera. Cuando la atmósfera no es nada científico, es en lo que nos rodea, que había algo extraño, que por lo menos yo presentía que algo iba a venir, y lo dije varias veces en los programas que yo grabé. Inclusive una monja de clausura, amiga de nosotros y que vive en un país muy lejano, una vez visitándola, nos dijo que ella dentro de la clausura, ella sentía exactamente lo que sentíamos nosotros. Y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? Nos mejoramos, salimos peores. Salimos peores de lo que habíamos entrado. La primera que se recogió en sus casas y cerró la puerta fue la iglesia. Un miedo terrible a morirse, como si no existiera la vida eterna. Cuando yo vi que el Vaticano fue el primero que cerró las puertas, cuando se habla de tantas puertas abiertas, yo me aterré. Y querido hermano, la iglesia ha salido de esa pandemia peor de lo que entró. Y no quiero ser profeta de calamidades como Jeremías, pero yo guardado este año hablé con estas religiosas de nuevo y sentimos lo mismo, que esto no era lo que nosotros estábamos esperando. Que este fue el primer aviso y no le hicimos caso, que el que viene va a ser peor. Y esto no lo digo a manera de asustar, lo digo a manera de que nos haga recapacitar. Por lo menos la parte nuestra no cae en nosotros exactamente en lo mismo. Recuérdense que el Señor condenó a Sodoma porque no encontró ni siquiera 5 justos. Esperamos que encuentre más justos entre nosotros.
Pero siempre hay una gran responsabilidad, primero por la parte espiritual, que es el corazón de la nación, y segundo por la parte política, que son los que conllevan al pueblo. Hermano, mira a tu alrededor todos nuestros países de América Latina. ¿Cuáles son los líderes? Son verdaderamente vergonzosos. Yo decía una vez que si cuando yo era un adolescente me aparezco con alguno de ellos a mi casa, mis padres no me hubieran dejado seguir saliendo con ellos. Y eso es lo que elegimos, en contra del consejo que se da y se da. Elegimos mal la parte política y no oímos a la parte espiritual, que muchas veces no habla. Hermano, el panorama no luce absolutamente nada bueno. Y tenemos que orar, no tenemos otro. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 4 al 9, y dice: sus obras no les dejan convertirse a su Dios, pues llevan dentro un espíritu de prostitución y no conocen al Señor. La arrogancia de Israel se delata en su cara. Israel y Efraín cayeron en su culpa. También Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Se apartó de ellos, traicionaron al Señor, pues engendraron hijos bastardos. Ahora el añulo los va a devorar, a ellos y a sus heredades. Sonad el cuerno en Gilbeá, sonad la trompeta en Ramá, vociferad en Bet-Aven, dad la alerta en Benjamín. Efraín será una desolación, el día del castigo. Por las tribus de Israel anuncio la verdad. Yo me erizo oyendo estas cosas que nos dice el profeta, que el Señor dice a través del profeta. Hoy en día todavía tenemos profetas, lo que pasa es que no los oímos. Le damos el mismo trato que Israel les daba a los de ellos. Queremos profetas de prosperidad que nos hablen de cosas buenas, no que nos hablen de la realidad, que no es buena. Y el Señor le dice bien claro: en la cara de Israel se ve la soberbia. Y eso es lo que es Israel y lo que somos nosotros, un pueblo soberbio. Lo soberbio es lo opuesto de lo humilde. El Señor nos llama a la humildad y nosotros respondemos con soberbia. La soberbia viene de la idolatría, de cuando estamos seguros que otro Dios, que no es el nuestro, que nos exige menos, nos va a amparar y nos va a cuidar. Ese es el origen de la soberbia de los pueblos y de las personas. Como toda rebelión, la rebelión de Israel estaba centrada en este dichoso mal, en el mal de la soberbia, que fue desde el principio el motivo de la separación del hombre con Dios. Los arrogantes pensaban que lo que Dios dijera no importaba en comparación a sus propias opiniones. ¿Les suena parecido? A ellos no les importaba qué Dios dijera. Ellos estaban oyéndose a sí mismos, sus propias convicciones, porque le están diciendo: no, olvídate de leyes morales, olvídate de temor de Dios. Sé tu ley tú mismo. Eso es lo que dicen en la televisión y lo que dicen, lo que están enseñando en las escuelas. Uno es la medida de todo. Ay, pero si no le hago daño a nadie. Ay, pero sí. Hermano, ese fue el pecado original. Y ahora el pecado original tiene internet, tiene radio, tiene televisión, y lo estoy utilizando muy bien. El arrogante piensa que lo que Dios dice no tiene importancia en comparación con sus propias opiniones. Medita eso. Cuando el Señor prometió el dejar a la rebelde Israel, a la dejarla sola, eso lo vemos en Oseas 4:17, ya lo dijo. Eso significaba que cuando ellos hicieran gestos superficiales de arrepentimiento, no le van a hallar.
Su arrepentimiento era superficial porque no piensan en convertirse a Dios. Israel hizo algunos gestos cosméticos de arrepentimiento, pero no era de corazón, era solamente de la parte de afuera. Era una hipocresía que se añade a la soberbia. Pero el Señor ve el corazón. Los demás vemos la cara y nos pueden engañar, pero el Señor ve el corazón. Hermanos, de muchas maneras hoy en día las personas piensan que están buscando a Dios cuando en realidad se están buscando a sí mismos y sus conveniencias. Solamente hacemos una investigación superficial y para cómo superficial de nosotros mismos, ni siquiera de los valores que nos han dejado nuestros antepasados. Y si lo llevo a decir, nací católico, pero no encontré a Dios en la Iglesia Católica. O también en otras denominaciones, porque está pasando, se puede decir, nací bautista, nací presbiteriano y no encontré a Dios en mi iglesia. Y después fui a tal iglesia y tampoco encontré a Dios allí. Después me hice pentecostal y tampoco puedo encontrar a Dios. Y ando brincando de iglesia en iglesia buscando a Dios y llega a la conclusión que Dios es solamente una ilusión. Y la verdad es que esas personas no están buscando a Dios, están huyendo de Dios. Te voy a repetir. Las personas que dicen que no encuentran a Dios en ninguna iglesia y andan de iglesia en iglesia, no están buscando a Dios, están huyendo de Dios. Están buscando a alguien que le diga lo que ellos quieren oír, que le halague el oído, que le halague sus opiniones. Es una cosa tan obvia que hay veces que no sé ni qué más puedo yo decir, porque es algo que lo estamos viendo constantemente. Pero cuando buscaron superficialmente al Señor, dice que el Señor se apartó de ellos. Y puede suceder. Podemos estar bien colocados en nuestro pecado, en nuestra rebelión, que Dios nos deja a nuestro propio destino que hemos labrado nosotros mismos, que no existe, nosotros lo hacemos. Nos deja solos en nuestras propias manos. Usualmente ni siquiera nos damos cuenta al principio que hemos sido dejados de la mano de Dios para ser puestos en la mano de hombre. Pero entonces cuando llega el momento que clamamos al Señor y el Señor no nos responde, ¿cuál es la respuesta? Nos empezamos a alejar de Dios. Pensamos que la culpa es de Él, no me reviso yo a ver si la culpa es mía. Es muy profundo el profeta, como todos los profetas, el profeta Oseas. Vamos a ver el versículo 10 y 13. Dice así. Por la tribu de Israel anuncio la verdad. Los príncipes de Judá son como los que desplazan los linderos. Sobre ellos derramaré mi cólera como el agua. Efraín está oprimido, el derecho quebrantado, porque se empeña en andar detrás de la falsedad. Pero yo seré como pus para Efraín, como gangrena para la casa de Judá. Efraín ha visto su enfermedad y Judá su llaga. Efraín ha acudido a Siria, ha enviado embajadas al gran rey, pero ese no podrá sanarlo ni curar vuestras llagas. Verdaderamente lo hace a uno pensar, uno tiene que decir, duro es este lenguaje, pero ya que es que Israel y Judá llevaron al Señor al último extremo, hablando humanamente. Aquí podemos recordar estas palabras que se cantan en las lamentaciones del Viernes Santo. Pueblo mío, ¿en qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué más pude hacer por ti que no hice? Estas son palabras que a mí siempre me hieren el Viernes Santo cuando oigo las lamentaciones. Cuando el Señor dice, te saqué de Egipto, quería rey, te di un rey, te hice una nación próspera. ¿Qué más puedo hacer por ti que yo no hice? Y tú
no escuchaste. Por eso en los versículos anteriores, y a mí siempre me impresiona, cuando dice, toquen trompeta en Ramá, anuncien, toquen la trompeta, anuncien que lo que viene no es un jubileo de gracia, que lo que viene es un jubileo de juicio. Este pueblo de Judá, los príncipes de Judá, el reino de Judá, el Señor los pone como estos campesinos tramposos que ruedan las marcas de sus tierras para cogerse las tierras de los vecinos. Estos líderes políticos de Judá eran corruptos, eran tramposos. Lo vimos con Jeremías. Ellos eran la clase de hombres que cambiarían los linderos de cualquiera cosa para su ventaja, si eso le garantizaba que podían salirse con la suya. Esto nos recuerda que mientras Judá pudo haber sido mejor que Israel, porque tenía el templo, tenía la adoración, ellos aún necesitaban arrepentirse. Fíjate que lo vuelvo a repetir. Esto, como les dije, quiere decir que estos hombres eran capaces de hacer cualquier cosa, cambiar los linderos para ser aceptados. Hermano, que estamos viendo hoy en los políticos. Eso, cambiar los linderos. Cuando el globalismo los empuja por cualquiera de uno de esos caminos que tiene el globalismo, que todos son apartándole de Dios, ¿qué hacen los políticos? Anuncian que van a defender lo que es decente, lo que es moral, lo que es cristiano. No, empujan el lindero para más allá, para cubrir esa monstruosidad que nos propone este mundo loco que estamos viviendo. O sea que ellos, en vez de ajustarse a Dios, se acogen esa basura que nos están dando día a día. Verdaderamente no se puede cambiar los linderos de Dios. No se puede cambiar la diferencia entre lo que es correcto e incorrecto, en lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es Dios y lo que es ídolos. No podemos cambiar la cerca, los linderos de ese lugar para acoger lo que el Señor dejó afuera. No podemos imaginarnos, por ejemplo, un ciudadano de Judá leyendo la profecía de Oseas y ser un poco presumido que su vecino del norte y decir, Judá, yo soy mejor que ustedes. Mira lo que está diciendo Oseas, yo no tengo ese problema. Aquí el Señor rotundamente le recuerda a Judá que él tiene su propio pecado y que va a tener que lidiar con él. ¿Y por qué? ¿Por qué pecó Efraín? Recuérdense que cuando decimos Efraín, se llama muchas veces Efraín al reino del norte, que también se le llama Israel. Pero como Efraín era la tribu que tenía la mayor parte de las tierras, por eso también al norte se le llama Efraín. Efraín pecó al vivir en las opiniones de los hombres en vez de vivir en la opinión de Dios. ¿Te suena conocido? ¿Te suena parecido? No podemos caminar en vanidades, no podemos caminar en estas cosas extrañas, a menos que primero rechacemos a Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy. Tú no puedes caminar con el mundo. Para tú caminar con el mundo, tienes que rechazar a Dios. Ya se han separado las marcas. Y eso fue exactamente lo que hizo Israel. Se separó de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos viendo el incremento de la violencia en las ciudades de este país. Este país por años gozó de una tranquilidad, inclusive en Nueva York, gozó de una tranquilidad tremenda por muchos años. Y en los últimos 2 años o 3 años el crimen cada día crece más. Y es precisamente por esto. Estamos moviendo los linderos de donde el Señor los puso para ponerlos más allá. El Señor puso los linderos para que esta nación y para que la tuya fueran prósperas. Y nosotros no estamos conformes con estos linderos y queremos echar un poco más al del vecino, pero no sabemos que los linderos del vecino es el lindero de los ídolos, el lindero del no Dios, el lindero del opuesto a Dios. Y pone el ejemplo cuando
Efraín, cuando Israel tuvo un gran peligro, ¿a quién confió? ¿A quién le mandó un mensaje? A Siria. No se le ocurrió volver al Señor. Tomaron al rey Jareb en lugar del rey Yahvé. Hermano, y Judá también, Judá no se quedó detrás, quería mandó a buscar a los egipcios, en vez de volver a Dios, que era quien lo habían parado durante todo tiempo. Hermano, siempre que se busca la ayuda en algo que no es Dios, todo termina en necedad y en ruina. Y pone que va a venir como polilla, como carcoma. El Señor va a ser como estos animales, que por fuera parece que el mueble está bien, pero por dentro se va comiendo la madera. Y cuando ya tú te das cuenta que se te hunde la mano en la madera, no hay nada, se deshace. Y el Señor le dice que así está trabajando Él, que las personas piensan que el Señor está dormido y que no va a hacer juicio o que no existe y que por eso no hace juicio. Y el Señor lo dice, yo vengo trabajando poco a poco sin que ustedes se den cuenta. Yo le doy tiempo, pero ustedes no me dan tiempo. Pero dice que el que trabaja como carcoma, cuando venga el juicio, dice que va a venir como león. El juicio de Dios vendrá a Israel y a Judá. Primero por esta forma sutil, pero después va a llegar en forma rugiente, en forma que no se puede confundir. Tanto una carcoma como un león, destrucción, pero de maneras diferentes. Los dos destruyen. Se puede destruir poco a poco sin que nadie se dé cuenta y se puede destruir de un solo momento absolutamente todo. Y el Señor dice que en el medio de la angustia de aquel día lo van a buscar a Él. Y esta es la meta del Señor en este juicio, en esta reprimenda en contra de Israel. La meta de Él no es la destrucción, la meta de Él es la restauración. El Señor no quiere la destrucción del mundo, el Señor quiere que el mundo se restaure. Desafortunadamente, a menudo es en nuestras angustias, cuando estamos tocando fondo, cuando buscamos al Señor, cuando no encontramos otra cosa. Ya viene la gran pregunta, ¿por qué no buscar al Señor ahora antes que la angustia llegue? Con esta pregunta los dejo en este capítulo del día de hoy, hasta que prosigamos con el capítulo 6 la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.